Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Elías Nicolás Flores Espeleta, de primer semestre, y hoy les hablaré acerca del complejo articular de la rodilla. Bueno, primero que nada tenemos que saber que la articulación de la rodilla es la mayor articulación sinovial del cuerpo, ya que ésta se encarga del soporte de este mismo. Consta de dos articulaciones: la articulación femorotibial, que es de tipo bicondilia y es entre el fémur y la tibia, y esta es la que soporta el peso, y la articulación femororotuliana. Esta es de tipo troclear y esta está dada entre el fémur y la rótula, que permite dirigir la tracción del músculo cuádriceps femoral en sentido anterior sobre la rodilla hasta la tibia sin que el tendón se desgaste. También parte del complejo articular de la rodilla tenemos a los meniscos fibrocartilaginosos, uno de cada lado. Están entre los cóndilos femorales y la tibia. Estos acomodan los cambios de forma de las superficies articulares durante los movimientos articulares. Los movimientos de la articulación de las rodillas son complejos, pero básicamente se encargan de la flexión y la extensión. La articulación de la rodilla está reforzada por ligamentos colaterales, uno de cada lado de la articulación, además de dos ligamentos muy fuertes, los cuales son los ligamentos cruzados. Estos conectan los extremos adyacentes del fémur y la tibia y mantienen sus posiciones opuestas durante el movimiento. Bueno, vamos a empezar con las superficies articulares. Dentro de las superficies articulares encontramos la articulación femorotibial, que es una articulación bicondilia, como ya había dicho. Las superficies articulares están conformadas por los cóndilos femorales, que se articulan con los cóndilos tibiales. Eh, bueno, Entre las superficies articulares encontramos los meniscos, que son dos fibrocartílagos cuya función es aumentar la profundidad de la superficie articular y mejorar la distribución de la carga. Cuando la rodilla está en flexión, la superficie articular es curva, y cuando está en extensión es plana. Aquí la podemos ver en extensión. Entonces la superficie articular es plana. Si estuviera en una flexión, se encontraría de este lado de la superficie articular, la cual es curva o redondeada. Tenemos el menisco lateral es el cual es un arco fibrocartilaginoso casi circular que está ubicado por debajo del cóndilo femoral lateral. Aquí encontramos el cóndilo femoral lateral y el menisco lateral. Eh, Su cara lateral está adherida a la cápsula articular. Presenta un cuerno anterior que se inserta en la porción lateral del área intercondilia anterior y un cuerno posterior que se inserta en la porción posterior del área intercondilia posterior, por detrás de los tubérculos intercondilios. También tenemos que saber que existe un ligamento menisco femoral anterior, pero este es inconstante. Se extiende desde el extremo posterior del menisco lateral hasta el cóndilo medial del fémur. Este vendría estando aquí, el ligamento menisco femoral anterior, pero pues como ya había mencionado, este es muy inconstante. Después tenemos el ligamento menisco femoral posterior. Este se encuentra aquí y se extiende desde el menisco lateral hasta la superficie peronea del cóndilo femoral medial, que vendría siendo este, y se ubica por detrás del ligamento cruzado posterior. Aquí podemos ver el ligamento cruzado posterior y por encima el ligamento menisco femoral posterior. Después tenemos el menisco medial, aquí lo podemos ver, el cual es un fibrocartílago en forma de C que está ubicado por debajo del cóndilo medial y está adherido al ligamento colateral tibial. Aquí está el ligamento colateral tibial. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Después tenemos que, este presenta un cuerno anterior que se inserta en el área intercondilia anterior, por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior. Aquí podemos ver el ligamento cruzado anterior y un cuerno posterior que se inserta en el área intercondilia posterior. Por último, tenemos el ligamento transverso de la rodilla, aquí lo podemos encontrar. Este está formado por fibras de tejido conjuntivo que unen los extremos anteriores de ambos meniscos. Aquí lo podemos ver. Estamos viendo ambos meniscos. Los medios de unión, las superficies articulares están unidas entre sí por una cápsula articular
y los ligamentos que la refuerzan. Tenemos que la cápsula articular se inserta adelante por debajo de la rótula, desde el borde inferior de su cara articular hasta el borde anterior de los tubérculos intercondilios y por encima de la rótula, desde el borde posterior y superior de la tróclea hasta la base de la rótula. En dirección lateral, la cápsula articular se extiende desde la extremidad superior de la tróclea y el borde posterior de los epicóndilos superiores, hasta 4 y 5 milímetros por debajo del revestimiento cartilaginoso de la carilla articular superior de la tibia. En la región posterior de la rodilla, la cápsula articular se inserta arriba en el fémur, 1 centímetro por encima del revestimiento cartilaginoso de los cóndilos femorales, profundizándose en la fosa intercondilia entre ambos cóndilos. Desde allí se extiende hasta la porción posterior y el borde medial de la carilla articular superior hasta la inserción del ligamento cruzado anterior. Aquí podemos ver la cápsula articular. La cápsula articular vendría siendo todo este contorno, este borde rojo. Y bueno, después vamos a empezar con los ligamentos cruzados. Estos se ubican en la profundidad de la articulación de la rodilla. Son 2 ligamentos fuertes que se denominan anterior y posterior. Y según su inserción en el tibia. El ligamento cruzado anterior, aquí lo tenemos, y acá también. Este se extiende desde la porción superior y posterior de la región intercondilia anterior hasta la cara medial del cóndilo femoral. Después, el ligamento cruzado posterior, aquí y aquí, está formado por fibras de tejido conjuntivo que unen la región intercondilia posterior con la porción anterosuperior de la cara lateral del cóndilo femoral medial. Estos 2 ligamentos son extrasinoviales y se cruzan en dirección anteroposterior y transversal. En el cóndilo femoral lateral se inserta el ligamento anterior y en el cóndilo femoral medial el ligamento posterior. Después tenemos la membrana sinovial. Aquí la podemos ver, la membrana sinovial. Acá también la membrana sinovial. Esta reviste la cápsula articular por su cara medial, alcanzando el fémur, la rótula y la tibia. En dirección anterior a la sinovial, forma un receso por encima de la rótula. En dirección interior a la rótula, la sinovial forma un repliegue que generalmente contiene tejido adiposo, que se denomina pliegue sinovial infrarrotuliano. Aquí podemos ver el pliegue sinovial infrarrotuliano y, como mencioné, contiene tejido adiposo. Este pliegue se extiende desde el cuerpo adiposo infrarrotuliano hasta los ligamentos cruzados. Aquí lo podemos ver, el cuerpo adiposo infrarrotuliano. Y a nivel del cuerpo adiposo infrarrotuliano, el pliegue sinovial infrarrotuliano se divide en los pliegues alares, que terminan en los bordes laterales de la rótula, en dirección medial y lateral a la sinovial, y la cápsula articular están interrumpidos por los meniscos. En dirección posterior, la sinovial tapiza la cara profunda de los cóndilos y ingresa a la fosa intercondilia para pasar por delante de los ligamentos cruzados. Aquí podemos ver claramente las inserciones de los ligamentos cruzados y también las inserciones de los meniscos laterales. Acá también proseguimos. Ay, perdón por las fallas técnicas. Vamos a seguir con los ligamentos anteriores. Los ligamentos anteriores están formados por el ligamento rotuliano y por el retináculo rotuliano lateral. El ligamento rotuliano es una continuación del tendón del músculo del cuádriceps femoral, que lo encontraríamos en esta parte. En esta parte. Y se extiende desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Aquí lo podemos ver, el vértice de la rótula y la tuberosidad de la tibia. Tiene aproximadamente de 2 a 3 centímetros de largo y como medio centímetro de espesor. Después, el retináculo rotuliano lateral, o también aleta rotuliana lateral, está formada por las fibras de la saponeurosis
de los músculos vastolateral. Aquí podemos ver el músculo vastolateral. Y por parte del tendón del recto femoral. Aquí podemos encontrar el tendón del recto femoral. Y está ubicada en dirección medial de la rótula. Se extiende desde la porción medial de la tuberosidad tibial hasta el borde lateral de la rótula. Después tenemos a los ligamentos posteriores. Los ligamentos posteriores son el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento popliteo arqueado. Y bueno, el ligamento popliteo oblicuo lo podemos encontrar aquí, podemos observar su trayecto. Este está formado por un conjunto de fibras que se extienden desde la inserción del músculo semimembranoso en dirección superior y lateral. Aquí lo podemos ver muy bien, en dirección superior y lateral. Y reforzando la pared posterior de la cápsula articular. Y después tenemos el ligamento popliteo arqueado. Aquí lo podemos ver claramente, el ligamento popliteo arqueado. Y bueno, este está formado por obras que se extienden desde la cabeza del peroné, pasando por encima del origen del músculo popliteo hasta llegar a la pared posterior de la cápsula articular. Aquí lo podemos ver muy bien cómo va por encima del músculo popliteo. Aquí podemos ver un corte del músculo popliteo. Y todo esto conforma la articulación de la rodilla. Principalmente los movimientos de la articulación de la rodilla son la flexión y la extensión. En la flexión se aproximan las caras posteriores de la pierna y del muslo, y en la extensión está en prolongación al muslo. Estos movimientos se producen por el desplazamiento de los cóndilos sobre la superficie tibial y meniscal. La flexión está asociada a la rotación medial de la tibia, y la extensión a su rotación lateral. Los meniscos se desplazan en dirección posterior durante la flexión y en dirección anterior durante la extensión. Y durante la extensión se tensa el ligamento cruzado anterior y en la flexión el ligamento cruzado posterior es el que se tensa. Bueno, vamos a empezar ya con las vías de conducción de la rodilla. Aquí podemos ver claramente la red articular de la rodilla. Y bueno, tenemos que saber que la arteria poplitea es la arteria principal de esta, y ya de esta se derivan otras ramas, la cual es la que forma, y todas estas ramas es lo que forma la red articular de la rodilla. Bueno, tenemos que saber que la arteria poplitea es una continuación de la arteria femoral, y al llegar al hiato aductor es donde se convierte en arteria poplitea. Esto viene siendo una vista anterior, y aquí podemos ver una pequeña silueta por donde iría la arteria poplitea desde una vista posterior. Bueno, sabemos su trayecto de la arteria poplitea es oblicuo en dirección inferior y lateral, y luego se hace vertical pasando por detrás de la articulación de la rodilla, hasta que termina a nivel del arco tendinoso del músculo sóleo. En su porción superior, la arteria está apoyada sobre la superficie poplitea del fémur, y en dirección posterior y lateral está relacionada con la vena poplitea, en dirección lateral y superficial con el nervio tibial. Bueno, esto lo podemos ver más a fondo a continuación en la fosa poplitea. Pero estas tres estructuras se hallan dispuestas de manera escalonada, de profundidad a superficial, y de medial a lateral. Respectivamente la arteria vendría siendo el elemento más profundo y medial de estas estructuras, y en su porción inferior la arteria poplitea es más profunda, y esta está cubierta por el músculo gastrocnemio. La vena poplitea cruza la cara posterior de la arteria pasando de lateral a medial, y el nervio se ubica por detrás de la arteria. Pero pues esto ahorita se los volveré a mencionar en la fosa poplitea. Bueno, dentro de la arteria poplitea tenemos las siguientes ramas. Vamos a comenzar con la arteria superior lateral de la rodilla, que se encuentra aquí la podemos ver muy bien. Esta arteria pasa por encima del cóndilo lateral del fémur,
Aquí podemos ver cómo esta pasa por encima del cóndilo lateral del fémur y por debajo del tendón del bíceps femoral, para llegar a la región anterior de la rodilla, donde forma parte de la red articular de la rodilla. Aquí la podemos ver y forma parte, ¿no? Después tenemos a la arteria superior medial de la rodilla. Acá la tenemos. Esta se dirige hacia adelante por debajo del tendón del aductor mayor para formar parte de la red articular. Tenemos la arteria media de la rodilla, que adopta un trayecto posterior inferior para terminar en los ligamentos cruzados y sobre los pliegues sinoviales. Después tenemos las arterias urales. Estas generalmente son dos ramas, la medial y la lateral, originadas de la cara posterior de la arteria poplitea a nivel de la interlínea articular. La rama medial irriga la cabeza medial y la rama lateral irriga la cabeza lateral del gastrocnemio. También irrigan el tendón del bíceps femoral. Después tenemos la arteria inferior lateral de la rodilla, que la encontramos aquí. Esta nace de la cara anterior de la arteria poplitea y transcurre por detrás de la cabeza lateral. Aquí vemos cómo va por la cabeza lateral del gastrocnemio y del ligamento colateral hasta poder llegar a la red articular de la rodilla. Entonces esta va y aquí es donde se forme parte de la red articular de la rodilla. Después tenemos la arteria inferior medial de la rodilla. Esta arteria también se origina de la cara anterior de la arteria poplitea y esta se ubica por detrás de la cabeza medial del gastrocnemio y del ligamento colateral medial para poder llegar aquí, ¿verdad? Bueno, esto fue la red articular de la rodilla. Como mencioné, en resumen serían las arterias superiores medial y lateral, las arterias inferiores medial y lateral, para que formen una red anastomótica, principalmente a un nivel de la cara anterior de la articulación de la rodilla. Esta red está formada por un círculo superior perifermo-femoral, y un círculo inferior peritibial. El círculo peritibial se anastomosa con las arterias recurrentes, las arterias tibiales y la arteria peronea. Después tenemos a la red rotuliana patelar. Esta red anastomótica arterial transcurre por delante de la rótula y formada por la anastomosis longitudinales descritas. Se anastomosa por la arteria descendente de la rodilla, rama de la arteria femoral. Aquí podemos ver la arteria descendente de la rodilla, cómo va y forma ya parte de la red rotuliana. Y bueno, ya aquí vamos a la siguiente. Bueno, tenemos a la vena poplitea y la vena poplitea, aquí la podemos ver, la del medio, color azul, nace a partir de la unión de las venas tibiales anteriores y posteriores a la altura del arco tendinoso del sóleo y termina a nivel del hiato aductor, donde se continúa la vena femoral. En la fosa poplitea se ubica por detrás y en dirección lateral a la arteria poplitea, situándose entre la arteria y el nervio tibial. Y como afluente tendremos a la vena safena menor. Aquí podemos ver, bueno, como ya había mencionado, la arteria viene siendo la más profunda, después tenemos a la vena y luego el nervio tibial. El nervio tibial vendría siendo el nervio, bueno, de esta sale el nervio tibial, el cutáneo sural, también el nervio para el músculo sóleo, también el nervio peroneo común y el nervio cutáneo sural lateral, tanto como el medial. Bueno, para repasar la fosa poplitea, sus límites, bueno, tiene una forma de rombo y está delimitado en dirección superomedial
por los tendones del músculo semimembranoso y semitendinoso, que los tenemos. En dirección superolateral por el tendón del bíceps femoral. En dirección inferomedial por la cabeza medial del gastrocnemio y en dirección inferolateral por la cabeza lateral del gastrocnemio. Su pared superficial posterior está formada por la fascia poplitea, que esta es la que la separa del tejido adiposo y de la piel de la región posterior de la rodilla. Y su pared profunda está formada por la superficie poplitea del fémur y la cara posterior de la articulación de la rodilla, con la cápsula y los ligamentos popliteo oblicuo, el arqueado, el músculo popliteo y pues ya. Muchas gracias por su atención.